Bienvenidos estudiantes. En este video vamos a continuar con los conceptos de balance de masa que hemos estado viendo para estados estacionarios y estados no reaccionantes, ¿verdad? Sistemas no reaccionantes. Lo hemos visto hasta el momento aplicado a una unidad o a múltiples unidades. Hoy día nos vamos a centrar en un caso particular, que es en aquellos procesos que involucran recirculación, derivación y purga. ¿Ya? Obviamente siempre marcado en el estado estacionario y sin reacción química. La recirculación es lo que dice su nombre, es tomar una corriente de proceso que ya ha pasado por un proceso y separarlo de la corriente principal e inyectarlo a una etapa previa. ¿Ya? Eso podría tener muchas aplicaciones realmente, como por ejemplo, aumentar el rendimiento de este proceso. Si es un proceso de separación, como por ejemplo la filtración o la destilación, también aumentar la conversión de un reactor químico, también se suele hacer que se toma parte de la corriente ya con el producto y se inyecta en las fases previas para aprovechar, digamos, toda la fracción de producto de reactivo que no haya reaccionado. También para recuperar el catalizador que a veces participa de las reacciones químicas. Los catalizadores aceleran las reacciones químicas y no participan de la reacción en sí, solamente las aceleran. Entonces, mm, si bien mezclamos los reactivos con el catalizador, en algunas ocasiones queremos recuperar ese catalizador para volver a ocuparlo. Otros motivos pueden ser diluir el flujo del proceso o reutilizar el fluido de trabajo, como por ejemplo un solvente. A lo mejor esta etapa implica el uso de un solvente que después vamos a querer recuperar para volver a ocuparlo en una siguiente etapa. O sea, en la misma etapa quiero decir. A veces van a encontrar estos diagramas con el equipo de separación y de mezcla, que son usualmente llamados puntos de separación o puntos de mezcla, y splitter o mixer, y en otras ocasiones lo van a encontrar solo con flechas. ¿Ya? Lo importante aquí es que las flechas respetan el principio de balance de materia. Ya profundizar en eso. El bypass es lo contrario. Notar aquí que el mezclador estaba antes, obviamente, y el separador después, porque separamos de una corriente posterior a la unidad de proceso y mezclamos a un punto previo a la unidad de proceso. En la derivación o bypass al revés, separamos antes y mezclamos después. Es decir, tomamos una corriente de alimentación del proceso, tomamos una fracción de esa corriente y la derivamos sin procesar al mezclador que se mezcla con la corriente ya procesada por esta unidad. Ya, esto también tiene utilidades bien interesantes. Es menos usado que el reciclo, pero igual tiene varias aplicaciones, como por ejemplo recuperar elementos esenciales del flujo fresco, como podría ser un jugo. Un jugo que pasa por un pasteurizador puede perder parte de sus nutrientes, producto de la temperatura. Entonces, en esos casos, el jugo ya procesado a veces se mezcla con una pequeña fracción del jugo fresco para recuperar las propiedades del jugo original, o sea, de los nutrientes que tenía el jugo original. Otro motivo podría ser obtener productos con propiedades intermedias. A veces esta unidad de proceso te permite solamente cierto nivel de propiedades y tú quieres un producto intermedio entre el producto original y el producto ya procesado. Entonces se mezclan para obtener propiedades intermedias. Otro motivo puede ser diluir una corriente de proceso antes de filtrar. Supongamos que esta unidad de proceso es un concentrador o un evaporador y por ende va a quedar con una solución muy concentrada que a lo mejor podría complicar un proceso posterior de filtrado, tapándolo o obstruyéndolo. En ese caso, para que no esté tan concentrado, se diluye con la corriente, parte de la corriente original. Y otros motivos son, por ejemplo, el control de variables como la temperatura. Supongamos que esto calienta agua, podemos mezclar agua fría original con agua caliente del proceso y obtener temperaturas intermedias o la humedad del aire, como en el caso del secado. El secado usualmente humedece el aire y podríamos mezclarlo con aire original de tal forma de obtener un aire con humedad promedio intermedia. Y la mantención de equipos obviamente también da para tener líneas de bypass, para poder retirar o detener la operación de este proceso mientras mantenemos el otro flujo en paralelo.
El último caso es el caso de purga, que el caso de purga se aplica usualmente en recirculaciones. ¿Ya? Cuando tenemos ya este proceso de recirculación, a veces tenemos un segundo separador que nos permite dividir la corriente de recirculación en dos corrientes. Una que va a purgar justamente los elementos, la acumulación de elementos inertes o indeseables y la corriente de recirculación en sí. Eso implica que ahora ya no tenemos solo un separador, sino que dos separadores. También pueden encontrarlo simplemente con flechas y sin estos explícitamente mostrar aquí los separadores o puntos de mezcla. Algunos ejemplos. El secado de cualquier material implica la inyección de aire caliente, el cual se va a humedecer en el proceso de secado porque va a arrastrar agua evaporada. Por ejemplo, aire húmedo nos permitiría regular la humedad del aire de entrada y así que no entre tan seco y entre con algún grado de humedad deseado. Otro ejemplo son los reactores, que hablábamos de aumentar la conversión. Los reciclos nos permiten aumentar la conversión de los reactores. Y en el caso de la destilación, como vimos en el ejemplo de balance de materia sobre destilación, hablábamos de que es usual tener un reflujo en las corrientes de cabeza y a veces también en la corriente de fondo. Pero en este caso aquí muestro un reciclo de una corriente de cabeza, donde se condensa el vapor que salía por la cabeza de la torre de destilación y se reinyecta una fracción hacia acá y otra fracción se deriva a donde corresponde. En el caso de la derivación, aquí hay un GIF que muestra cómo opera un sistema de bypass. En el fondo, con estas válvulas obstruyen el paso hacia el equipo y se desvía todo el flujo en este caso. La aplicación para esto era liberar el equipo y poder hacer mantención o reparación o lo que sea. Este equipo todo esto es una trampa de vapor y lo que permitía el diagrama era justamente separar condensado del vapor. En los intercambiadores de calor también es usual encontrar sistemas de control de temperatura ocupando derivaciones. En este caso, el flujo caliente lo que busca hacer es calentar el flujo de agua fría en este caso. Y podemos regular cuánto calienta al agua fría si es que regulamos el flujo de agua caliente o de vapor que circula por el intercambiador de calor. Si obstruimos esta válvula, va a haber una parte del flujo que se va a derivar a una parte posterior al intercambiador de calor. De esta forma, eh, circula menos agua caliente o menos vapor a través del intercambiador de calor y por ende el agua fría no va a calentarse tanto como si que circulara todo el flujo de vapor en este caso. Algunos ejemplos de producciones, ya de procesos de producción, como la producción de benceno en base al tolueno, que al hacerse reaccionar con hidrógeno, en presencia de hidrógeno puede permitir la producción de benceno, de metano y silenos, ya también de trimetilbenceno. Pero aquí vemos claramente que hay dos importantes reflujos. El reflujo del hidrógeno, que no reaccionó, para volver a inyectarlo al reactor, y aquí un separador que nos permite recuperar tolueno para reinyectarlo también al mezclador antes del reactor, porque el tolueno recordemos que es justamente lo que nos va a permitir producir benceno. Entonces, si hubo tolueno que no reaccionó, se recupera y pasa de nuevo por el reactor. Eso obviamente va a aumentar las tasas de conversión total del proceso. En la producción de cloruro de etilo, en este caso, se produce cloruro de etilo a partir de etileno y etano mezclado con cloro. En este caso, el mezclador antes del reactor también permite mezclar con el cloro que se recupera de etapas posteriores, ¿ya? En este caso, posterior a los dos reactores que se muestran aquí en serie, hay un separador que nos permite recuperar cloro y con eso aumentar la conversión del reactor. Yo sé que en este minuto todavía no hemos visto balance de materia con reacción química, pero podemos ver a nivel de proceso. Y acá también se muestra la purga, que nos permitiría separar los materiales indeseados de la corriente de recirculación de cloro. La producción de etanol es otro ejemplo, que se produce etanol, en este caso con etileno y otros ya, etilenos, y eso se mezcla con agua y en una reacción se puede obviamente obtener
el etanol y otros productos como el acetaldehído. Se puede obtener el agua que no reaccionó para concentrar, digamos, y también podemos recuperar parte del etileno que no haya reaccionado en esta parte para aumentar la reacción química, la tasa de conversión química. También tenemos la purga aquí para separar los elementos que no nos interesen del proceso. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto si estamos viendo balance de materia? Bueno, el balance de materia usualmente lo veíamos a nivel de proceso, ¿verdad? Encontrábamos los sistemas de interés en las unidades de proceso y a eso le hacíamos los balances de materia. También podríamos hacerlo a los procesos completos, ¿verdad? Al proceso completo y hacer el balance de materia igual se va a poder. Pero lo que agregamos aquí con la derivación, la recirculación y la purga es que hay otros puntos donde también podemos hacer balanzas de materia y nos van a entregar ecuaciones adicionales para los sistemas de ecuaciones, que son los puntos de separación, como este, y los puntos de mezcla, como este punto y este punto. En la derivación, ahí está el punto de mezcla, y en la recirculación, aquí está el punto de mezcla. En esos puntos también se respeta en los principios de balance de materia, entonces la corriente que ingresa tiene que ser igual la masa a la corriente que se deriva más la corriente que se inyecta a la unidad de proceso, porque son dos corrientes salientes y una corriente entrante a este círculo. Lo mismo acá, la corriente que entra son dos, la que ingresa, la alimentación original, más la recirculación, tiene que sumar igual a la corriente que ingresa a la unidad de proceso, que sale del círculo. Esto nos va a entregar información adicional para, para los balances de materia. Damos un ejemplo de cristalización y recirculación de nitrato de potasio. Primero entendamos qué es la cristalización. La cristalización es la forma en que podemos separar un soluto de un solvente en una solución con solutos no volátiles. ¿Ya? Supongamos que entra una solución como de agua con nitrato de potasio, con una concentración X. Esto lo primero que se hace es calentar la mezcla para evaporar gran parte del solvente líquido. ¿Ya? En este caso, tenemos que evaporar hasta el punto de sobresaturación y tener una solución sobresaturada, que está en el límite ahí de la saturación, o por sobre el límite de saturación. Esta solución, al enfriarla, puede favorecer la generación de cristales, los cuales van a terminar precipitando. ¿Ya? Estos cristales son los que podemos separar y así obtener una corriente con alta concentración de cristales y separarlo de la solución que estábamos, o sea, del solvente que todavía quedaba en la mezcla. Entonces, esto, por ejemplo, es la forma de producir sal. También, a partir de sal de mar, podríamos concentrar y cristalizar los cristales de sal, que es NaCl, pero aquí lo vamos a ver aplicado al KNO3. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio, quiero decir, que vamos a ver en el próximo video. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente video.